been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight. Buen día, nosotros somos el equipo número 1 conformado por Lizeth Castro, Joel García, Jorge Monroy, Dante Moreno y su servidora Natalia Flores. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema 2.1 de la unidad 2 de la materia de mecánica de fluidos, el cual se conoce como clasificación de los flujos de fluidos. Para adentrarnos en el tema, primero vamos a dar la definición de lo que es un fluido y de lo que es un flujo. Bueno, en primer lugar, un fluido se conoce como un tipo de medio continuo formado por una sustancia entre cuyas moléculas solo hay una débil fuerza de atracción. Podemos observar esta característica en el agua, en los gases, por ejemplo también en el aceite, en la miel y entre muchas otras sustancias que se encuentran en la naturaleza. En cambio, un flujo es el encargado del estudio del movimiento de estos fluidos, tomando en cuenta las leyes del movimiento de la física, las propiedades de cada uno de los fluidos, las características del medio ambiente y el conducto por el cual estos fluyen. A continuación, nosotros les hablaremos ampliamente sobre esta clasificación. Una vez que sabemos con claridad qué es el flujo, podemos pasar a ver las diferentes clasificaciones que éste tiene. El flujo viscoso. Este se presenta cuando dos capas de un fluido se mueven una en relación con la otra y se crea una especie de fuerza de fricción entre ellas, donde la capa más lenta trata de desacelerar a la más rápida. Esta resistencia interna al flujo se cuantifica mediante la propiedad de la viscosidad del fluido, la cual es una medida de la adherencia de este. La viscosidad es causada por las fuerzas de cohesión entre las moléculas en los líquidos y las colisiones moleculares en los gases. Es importante aclarar que no existen fluidos con viscosidad cero y en consecuencia en todos los flujos de fluido intervienen los efectos viscosos a cierto grado. Los flujos en donde los efectos de la fricción son significativos se llaman precisamente flujos viscosos. Flujos no viscosos. Como les comentaba, en realidad no existen fluidos sin viscosidad. En todos los fluidos se presenta cierto grado de viscosidad. Sin embargo, en muchos de los flujos de interés práctico se presentan más bien regiones en donde las fuerzas viscosas son despreciablemente pequeñas en comparación a otras fuerzas que se aplican en ellas, tales como fuerzas de inercia y fuerzas de presión, por lo que se analizan como flujos ideales, es decir, no se toma la viscosidad como un factor importante, lo que simplifica mucho su análisis y realmente no se tiene una pérdida considerable de la exactitud. Así que en consecuencia, pues no tenemos flujos no viscosos, más bien tenemos flujos con regiones viscosas muy pequeñas. Un flujo de un fluido se clasifica como interno o externo dependiendo si a este fluido se le obliga a fluir en un canal confinado o sobre una superficie. Flujos externos. El flujo de un fluido no limitado sobre una superficie como una placa, un alambre o un tubo siempre será un flujo externo. Mientras que por otro lado, el flujo en un tubo o ducto es flujo interno si el fluido queda completamente limitado por las superficies sólidas. En este caso podemos presentar ejemplos. El flujo de agua en un tubo es un flujo interno, mientras que el flujo de aire sobre una pelota o sobre un tubo, si éste es expuesto a un día de viento constante, es un flujo externo. También podemos poner de ejemplo que los flujos de agua en los riegos y zanjas de irrigación son ejemplos de estos fluidos. Yo les voy a hablar sobre el flujo compresible e incompresible. Primeramente debemos entender cómo se define esta clasificación. Un flujo se puede clasificar como compresible o incompresible dependiendo el nivel de variación de su densidad que tenga el fluido en su flujo. La densidad es una propiedad que se refiere a la masa del fluido entre el volumen. Para poder variar la densidad es necesario hacer dos cosas. La primera, o cambiar la masa o aumentar o disminuir su volumen. En un flujo no vamos a estar cambiando la masa, por ello será necesario aumentar o disminuir su volumen, de manera que la masa se mantenga constante. Cuando aumentamos su volumen,
estamos disminuyendo la densidad del fluido, y cuando disminuimos su volumen estamos aumentando la densidad del fluido. A esta característica generalmente responden favorablemente los gases. Por ello los gases se llegan a considerar como compresibles, mientras que la mayoría de los líquidos se consideran como incompresibles. Los flujos incompresibles se rigen por tres características esenciales. La primera y más importante es que su densidad permanece constante. Esto quiere decir que si aumentamos el volumen, la masa va a aumentar. Si disminuimos el volumen, la masa va a disminuir, pero siempre está dependiendo una cosa de la otra. Y al final, la densidad se queda como una propiedad lineal, es decir, que siempre va a estar dependiendo de ambos factores a la vez. Esto va a provocar que no se pueda reducir su volumen al aplicarle alguna presión, y que tampoco se pueda aumentar su volumen al aplicarle temperatura. Aquí podemos ver un diagrama en el cual se ilustra cómo sería un proceso para poder hacer o determinar si un flujo es compresible o no. Se aplica presión, se aplica temperatura y debe de haber una diferencia, en este caso en la altura, que esto pues ya va a aumentar o a disminuir su volumen. En el caso de los líquidos, esta pequeña variación es casi imperceptible, por lo tanto la mayoría se llegan a considerar como incompresibles. Los flujos compresibles tienen también características, pero en este caso son contrarias a las de los flujos incompresibles, ya que su densidad no permanece constante. Esto quiere decir que podemos nosotros cambiar el volumen y su masa va a permanecer igual, lo que va a provocar que el mismo peso de cierto fluido ocupe más o menos espacio. Además, esto por ende va a ocasionar que se pueda reducir su volumen al aplicarles una presión, y que también pueda aumentar su volumen al aplicársele cierta temperatura. Aquí se puede ver también el diagrama y vemos cómo pues aquí sí se nota mucha más diferencia en que los líquidos, además de que esto representa la mayoría de comportamiento de los gases. Por lo tanto, podemos resumir esta característica de la siguiente manera, de una manera muy sencilla. Si tenemos un fluido, primero vamos a analizar si tiene o no una densidad constante. Si tiene una densidad constante, entonces será un flujo incompresible, y en su mayoría serán los líquidos. Pero si tiene una densidad no constante, entonces será un fluido compresible, que responderá también en su mayoría a los gases. Y a esta propiedad se va a poder aplicarla de dos maneras distintas, ya sea por presión o por temperatura. Bueno, ahora explicaré lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. Se llama flujo laminar o corriente laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado y de forma suave. Un flujo laminar se mueve en láminas, como se puede apreciar en el ejemplo. Estas de forma paralela, sin entremezclarse, y cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave. A esta trayectoria se le llama la línea de corriente. Luego, el flujo turbulento o corriente turbulenta se le llama al movimiento de un fluido que se da de forma caótica, en la que las partículas se mueven desordenadamente, y las trayectorias de las partículas se van formando pequeños remolinos periódicamente, como se puede apreciar en la imagen. Como se muestra, pues esta es más irregular y mucho más impredecible. Ahora, ¿qué es el flujo forzado y flujo natural? Se dice que el flujo de un fluido es natural o forzado dependiendo de la manera en la que se inicia el movimiento de este fluido. El flujo forzado, a este se le obliga a desplazarse sobre una superficie o dentro de un tubo por medios externos. A este ejemplo queda ya sea una bomba o un ventilador. En el ventilador, pues como se pueden dar a la idea, nosotros obligamos que la corriente de aire salga disparada hacia la dirección que está el ventilador. A eso se le llama flujo forzado. El flujo natural difiere totalmente del forzado, ya que cualquier
Cualquier movimiento del fluido se debe a medios naturales, como el flujo causado por el viento, ya sea por el campo o en la calle. Todo el flujo que uno pues puede notar pues es natural. O también cuando nosotros lanzamos un avión de papel, como se muestra en el ejemplo, va a seguir las corrientes de aire que son naturales, pues, si se puede decir de alguna forma. Otra podría ser en los ríos o cascadas, que también tienen un flujo natural. Otra clasificación de los flujos de fluidos es el estacionario y el no estacionario. El estacionario se refiere a que no hay un cambio con respecto al tiempo, es decir, que la masa y la energía contenidas se mantienen siempre constantes. En cambio, el no estacionario, al ser lo contrario al estacionario, aquí la velocidad de la partícula sí cambia con respecto al tiempo y con respecto a la posición. Bueno, y cuando se habla de flujo estacionario y no estacionario, es muy importante no confundir el flujo estacionario con el flujo uniforme. El flujo uniforme se refiere a que no hay un cambio con respecto al lugar, mientras que el flujo estacionario se refiere, recordemos, a que no hay un cambio con respecto al tiempo. Un ejemplo podría ser que no hay un cambio en la profundidad del fluido. Y también es muy importante no confundir el flujo no estacionario con el flujo transitorio. El flujo transitorio se refiere a los efectos de un fluido que esté en desarrollo. Por ejemplo, puede ser que cambie la profundidad del fluido. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de un equipo de flujo estacionario, como lo son las turbinas, los condensadores, los compresores y las calderas. Estos equipos trabajan durante largos periodos bajo las mismas condiciones, es decir, que estas condiciones pueden que varían de posición, pero no varían nunca con respecto al tiempo. También tenemos un ejemplo de equipos de flujo no estacionario, como lo son los compresores reciprocantes y algunos motores. Se consideran no estacionarios porque lo que entra no es igual a lo que sale, es decir, que cambian los valores. Para poder analizarlo como estacionario se tendría que hacer un promedio de los valores obtenidos y de esa forma se consideraría como el campo total, pero no en sí cada uno de los detalles de estos equipos. Lo interesante de esto es que el ingeniero tiene la capacidad de determinar si para solucionar el problema tiene que realizar un análisis estacionario o un análisis no estacionario. Es decir, un análisis estacionario solo se toman en cuenta los valores totales. Y para un análisis no estacionario se toman en cuenta más a detalle esos valores específicos, como las vibraciones o las fluctuaciones. Entonces el ingeniero debe ser capaz de determinar si su problema puede solucionarlo tomando el medio como un todo o siendo más específico. Hola, yo les presentaré el tema de los flujos uni, bi y tridimensional. Un campo de flujo se caracteriza de una mejor manera mediante la distribución de velocidad y por consiguiente se dice que un flujo es unidimensional, bidimensional y tridimensional si la velocidad del flujo varía en una, dos o tres dimensiones respectivamente. Imaginemos el flujo estacionario de un fluido por un tubo circular sujeto a un tanque grande, como se muestra en la primera figura. La velocidad del fluido en todos los puntos sobre la superficie del tubo es cero, debido a la condición de no deslizamiento, y el flujo es bidimensional en la región de entrada de este tubo, dado que la velocidad cambia tanto en la dirección R como en la Z. El perfil de velocidad se desarrolla plenamente y permanece inalterado más allá de cierta distancia en la entrada, y se dice que en esta región se encuentra totalmente desarrollado. El flujo totalmente desarrollado en un tubo circular es unidimensional. Por otro lado, un flujo tridimensional que se muestra en la segunda imagen dependerá de tres coordenadas espaciales y del tiempo, además de que este tipo de flujo se puede considerar como turbulento. Bueno, ahora hagamos un poco más de énfasis en los fluidos compresibles. Estos fluidos pueden estudiarse también desde la perspectiva de parámetros para poder definir la compresibilidad que presentan. Se había analizado que se puede hacer tanto por presión como por temperatura. Por presión tenemos un primer parámetro que se conoce como coeficiente de compresibilidad. Este coeficiente se basa en la idea de aplicar una presión al fluido
para disminuir su volumen manteniendo su masa. En este coeficiente intervienen dos factores muy importantes, el diferencial de la presión y el diferencial del volumen. Estos dos factores se aplican en dos fórmulas que pueden determinar este coeficiente. En una se utilizaría el diferencial de volumen, en otra el diferencial de densidad, y en ambas estaría presente el diferencial de la presión. El segundo factor se conoce o es referente a la temperatura, es el coeficiente de expansión volumétrica. A diferencia del anterior, en este se busca aplicar una temperatura al fluido para que aumente su volumen y se mantenga su masa. En este parámetro intervienen dos factores muy importantes, el cambio en la temperatura de T y el cambio en el volumen de V. De igual manera, se pueden aplicar dos fórmulas diferentes, en una tomando en cuenta el diferencial del volumen, en otra tomando en cuenta el diferencial de la densidad, pero en ambos considerando el diferencial de la temperatura. Tanto en el coeficiente de compresibilidad como en el coeficiente de expansión volumétrica se pueden trabajar de manera discreta si se desea, aunque es recomendable utilizar las integrales para no obtener errores en los cálculos. Hay un tercer factor que no es como tal un factor determinante, pero está relacionado porque involucra varias propiedades que utilizan a la densidad como una referencia. Entonces, todas estas propiedades de alguna u otra manera podrían ayudar en ciertos casos a determinar o estudiar la compresibilidad de ciertos flujos de fluidos. Estas propiedades son la gravedad específica, el volumen específico y el peso específico. Entonces podemos ver en estos tres factores que la densidad es una característica muy determinante al momento de estudiar la compresibilidad de fluidos. A continuación, mi compañero les hablará un poco más al respecto de este tema. Explicaré algunos de los fenómenos de flujo de fluidos para determinar si el flujo se considera compresible o incompresible. Para esto se debe saber que el flujo de fluidos normalmente se considera como incompresible. El flujo es incompresible si el gasto que se tiene permanece constante. Visto de otra manera sería que el gasto que se tiene al inicio de una tubería va a ser igual al gasto de salida de esa misma tubería. Y por lo tanto, si hubiera una variación en la sección transversal de la misma, da por resultado un cambio en la rapidez del líquido. Un ejemplo claro de este fenómeno es cuando ponemos nuestro pulgar en la boca de una manguera cuando está saliendo agua y cambiamos el área de sección transversal. Con esto hacemos que el agua salga más rápido. Por otro lado, el flujo compresible ocurre en los sistemas de aire comprimido, líneas de transporte de gases y sistemas de control neumático. Por ejemplo, un sistema de aire comprimido lo que hace es empaquetar para su utilización o transporte el aire. Esto mediante un sistema que cuenta con un compresor que toma el aire del ambiente e incrementa su presión. Después pasa a un depósito para su almacenamiento, continúa a través de algunos filtros para remover contaminantes y por último pasa por un secador de aire para remover la humedad. Y lo que ocurre es que ante un aumento de presión el volumen disminuye, por lo que podrían embalarse grandes cantidades de aire en poco espacio. Gracias. Como se logró observar a lo largo de la presentación, el flujo de los fluidos puede clasificarse de varias maneras, atendiendo diversas características y criterios, tanto de velocidad, espacio y tiempo, lo cual es importante para los procesos de ingeniería en general, pues el fluido y las características de su flujo constituyen fundamentos para el estudio de diversas operaciones unitarias llevadas a cabo en casi todas las ingenierías, pues es gracias a ellos que se tratan con exactitud los problemas de movimiento de fluidos a través de tuberías, bombas, etc., así como muchas otras operaciones industriales donde los fluidos y el flujo de estos se ven relacionados. Esperamos la presentación haya sido clara y de su agrado y el equipo está disponible para cualquier duda o sugerencia que tengan al respecto. Gracias por su atención.